Pero durante estos 5 últimos domingos estuve predicando acerca de el secreto mejor guardado. Y hoy Dieguito nos compartía en la clase bíblica de la importancia y la relevancia que tiene esta parábola de Jesús. Y yo lo he dicho desde la primera hora, es una de las parábolas que se repite en los evangelios de una manera intensa, con una explicación fuertísima, porque ahí Dios de alguna manera revela el secreto del reino y empieza a hablar, como decía Diego hoy en la clase, no se pierda la clase bíblica. Es un tiempo donde podemos estar recibiendo palabra y yo bendigo tu vida, Diego, porque Dios te ha usado como siempre. Y Diego hablaba acerca de esto, de la relación del cielo y de la tierra. Y Jesús de alguna manera con las parábolas estaba relacionando el cielo de la tierra. Y cuando él comienza esta parábola, da la buena noticia de que el sembrador había salido a sembrar. Y hemos visto durante estos 5 domingos, les pido disculpas, el domingo pasado me extralimité con el tiempo, así que hoy en 15 minutos los largo. No me cree. Pero la buena noticia que Jesús había compartido es que el sembrador había salido a sembrar. Y lo que para nosotros es una simple lectura, para aquella época, para aquellos tiempos, era mucho más que eso. Era la esperanza de que si el sembrador salió a sembrar es porque iba a venir una cosecha. Entonces la alegría que expresaba la noticia de que el sembrador está sembrando tipificaba en ellos la alegría, la expectativa, la esperanza que detrás de esa siembra iba a venir una gran, dígamelo usted, cosecha. Porque todos en la vida sembramos para cosechar. Nadie siembra para decir, bueno, yo siembro y no importa. No. Sembramos para cosechar. Y hemos visto durante todos estos domingos que estaba la realidad más sobresaliente de esta enseñanza. En esta enseñanza hay 4 factores que son realmente determinantes. El sembrador, la semilla, la tierra y el fruto. Pero hemos visto durante todos estos domingos algo que realmente llamó la atención en mi vida, de que 3 de estos 4 están fuera de alcance y son primordiales, pero hay uno solo que es determinante y condicionante para el resultado, y es la tierra. El problema no lo tenemos con el sembrador, el problema no lo tenemos con la semilla, el problema no lo tenemos ni siquiera con el fruto, aunque va a venir, sino que el problema lo tenemos con la tierra. La misma semilla, el mismo sembrador, pero con diferentes tipos de tierra puede tener resultados distintos. Y es interesante porque vimos a lo largo de todos estos domingos que la tierra condicionó el rendimiento de la semilla. Y Jesús se encargó, en el primer domingo lo dije, no voy a echar de nuevo eso, Jesús se encargó de decir que la tierra es nuestro corazón. Y entonces de alguna manera lo que está diciendo ahí es que de acuerdo a nuestro corazón, de acuerdo a cómo esté nuestra tierra, entonces el rendimiento de la semilla será o no el óptimo. A usted seguramente le habrá pasado. Cuando su corazón estuvo libre, cuando su corazón estuvo dispuesto. Vio que hay épocas donde usted tiene su corazón como que dispuesto, donde hasta cuando canta con Gustavo Dios lo ministra, ¿sí o no? Predica Ángel y Dios le habla. Es como que su tierra, su corazón está dispuesto, libre, no sé por qué. Pero hay momentos en la vida donde somos esponja, donde recibimos, donde las reuniones no las perdemos, porque cada palabra tiene algo de Dios para nosotros. Abrimos la Biblia y hasta en la genealogía Dios nos habla. Y tú, Jerusún, hijo de no sé quién. Y ¡ay, qué tremendo decir! Pero hay momentos en nuestra vida que nuestros corazones, nuestra tierra está en otra frecuencia. Y aunque venga el rey David a cantarte alabanza, no te llega. Hoy no me gustó, el coro me parece. Lo que cantan estos chicos, correré. ¿A dónde vamos a correr? Y los que no pueden correr, ¿qué hacen? ¡Vuelan! De acuerdo al corazón, de acuerdo a cómo estemos, cómo estén nuestros pensamientos, entonces nosotros cerramos. Hay momentos que decimos, qué bueno, los chicos están cantando que van a correr. Yo dije, ¿qué vamos a correr? Ni vamos a correr. ¿A dónde vamos a correr? ¿Para qué vamos a correr? Y hay momentos que te arrodillás y Dios te habla. Y hay momentos que te arrodillás y te dormís. ¿A cuánto le pasa eso? ¿Solo soy el único mortal? Bien. Abrís la Biblia
Y no importa la Biblia, Dios te habla. Te compraste la Biblia con comentarios y te lo comentan y te lo dicen, y tiene colores, y está la Biblia del joven, la del niño, la del adolescente, la del esposo, la de la mujer. Hay tantas Biblias. La del joven confundido, nunca me lo olvido. Pero Dios no te habla. Dios no te habla. La tierra condicionó el rendimiento de la semilla. De acuerdo a cómo esté tu tierra, tu corazón, la semilla va a rendir. Y entonces vimos en el primer domingo que Jesús habló de la semilla que fue robada, que la robaron las aves, ¿se acuerdan? Y que ni bien fue sembrada, vinieron las aves y la robaron. Y hablé de cómo Abraham tuvo que defender su semilla y cómo tuvo que espantar. Vimos que también en el segundo o el tercer domingo, también hubo una semilla que se quemó. Y no solamente se quemó, sino que ahí dice que se secó. Y Jesús habló de los que fueron sembrados entre pedregales, que no tienen raíz, que son de corta duración. Y entonces cuando sale el sol y le pega, la semilla se seca y se quema. Y Jesús habló de los de corta duración. Jesús habló de la gente que dura poco, que tiene muchas emociones, que le sirve a Dios por emociones. Pero cuando viene la prueba, y Jesús dijo, pero cuando viene la prueba de la fe, cuando viene la persecución por la palabra, y ayer Randall nos hablaba de esto, la persecución por la palabra. ¿Qué es la persecución? Porque cuando nosotros hablamos de la persecución, hablamos de cuando los cristianos se los perseguían. El diablo se dio cuenta de que por cada cristiano que mataba se levantaban 10 en las gradas, entonces nos dejó de perseguir de esa manera. Nos persigue de otra manera, nos persigue con la línea de pensamiento, con la filosofía del mundo. Te persigue y te dice, pero eso no sé si es tan así, me parece que no está bien. Es como me dijo en esta semana uno, dijo, mira, yo creo en definitiva, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Yo creo en Dios, pero lo que no creo es en el infierno. Y yo me quedo mirando. Dice, yo no creo en el infierno. Entonces, dice, yo no creo en el infierno, yo creo que las almas se elevan. Bien, dije. Y que todos nos elevamos. Y yo no me imagino el alma de Hitler elevarse, pero no importa. Y las almas se elevan y yo no puedo creer que hay un Dios tan bueno y hay un Dios tan hermoso y que está tan bueno que te manda. El infierno no existe. Y entonces alguien ahí le dijo, y bueno, pero entonces quiere decir que yo mañana voy, mato, violo, hago cualquier cosa, total me voy al cielo. Y se quedó mirando, porque con una pregunta lo bajás a... Entonces está la filosofía del mundo, el pensamiento que dice, me parece que no es tan así, me parece que no es tan asá. El pensamiento, la persecución, ¿por qué crees en eso? Hay que ver, porque Dios a todos nos hizo igual y nos acepta como somos. No es un Dios que ama a todo el mundo. Y entonces empieza la persecución por la palabra. Y entonces cuando viene la persecución, la semilla que está dentro dice, por ahí tiene razón, por ahí no existe el infierno. Mire si yo le doy una teoría. Y entonces la mitad de los cristianos dejan de venir a las iglesias. Pero Jesús habló de que hay una tierra en pedregales donde la semilla se quema y se seca. Pero también el domingo pasado hablamos de la semilla que se ahogó. Y que esa semilla que se ahogó se inutilizó. Y habló Jesús que la semilla que fue sembrada entre espinos, se ahogó por los afanes de la vida, por el engaño de las riquezas, por el engaño que está a nuestro alrededor, que nos dice que si tenés dinero tenés poder, y nos dimos cuenta que no es así. Nos dimos cuenta que el dinero es una consecuencia, que la verdadera prioridad es buscar a Dios primero. Por eso David le dice a Salomón, no busques el dinero, no busques el dinero, busca el poder, que el dinero viene solo. Entonces estuvimos hablando durante el domingo pasado, no lo voy a repetir, si usted lo quiere escuchar, búsquelo en YouTube. O sea que hay una semilla que puede ser robada, hay una semilla que se quema y se seca, hay una semilla que se ahoga. ¿Cuántos domingos saliste acá de bendecido con la palabra y de repente cuando fuiste allá afuera los afanes de la vida, los afanes, las preocupaciones, las ocupaciones previas, tu mujer que te hace el comentario y te dice, mañana vence la luz. Y ahí empiezan los afanes. ¿Y qué pasa con la semilla? Se ahoga. Y no solamente se ahoga, se inutiliza. Pero hoy, vamos al buen mensaje. Hoy les voy a hablar de la semilla que brotó, creció,
y dio fruto. Por favor, alumnos, diga conmigo, brotó. Número 2, creció. Número 3, dio fruto. O sea que la enseñanza de Jesús dejó la alternativa que no todas son malas noticias. Que no todas las semillas son robadas. Que no todas las semillas son quemadas. Que no todas las semillas se secan. Ni que mucho menos se ahogan. Y tampoco son todas las semillas las que se inutilizan. Hay una semilla que brota, que crece y que da fruto. Denle un fuerte aplauso a Dios por eso. Entonces Jesús empezó a hablar y cuando dijo este versículo en el capítulo 4, de verso 8 de Marcos, dijo, pero otra parte cayó en buena tierra. Diga conmigo, buena tierra. Dígalo más fuerte, convénzame, buena tierra. Y dio fruto, pues brotó y creció y produjo. Yo bendigo a Dios porque yo estoy en un reino que produce. Yo no estoy enrolado en un ejército de fracasados, de mediocres, de timoratos que se resignan, pero nosotros nos vamos al cielo, no que el cielo ni nada. Acá en la tierra también se puede crecer, se puede brotar y se puede dar fruto. Estamos en un reino inconmovible, decía Pablo. Entonces Jesús dijo que una tierra es buena, dio fruto, brotó, creció, produjo, aquí era 30, aquí era 60 y aquí era 100 por 1. Otra traducción dice, otras semillas cayeron en tierra fértil. Diga conmigo, tierra fértil. Tierra fértil y germinaron y crecieron y produjeron una cosecha. ¿Cuántos quieren una cosecha así? ¿A cuántos les gustaría una cosecha abundante? Es interesante porque cuando Jesús explicó esta palabra, dice que dijo, estos son. O sea, dijo, miren, yo le voy a presentar un grupo de personas y espero que cuando Jesús habló de estos, no de la manera despectiva decir estos, sino estos, se haya referido al aliento de vida. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por 1. Otra traducción dice, son los que oyen la palabra y la reciben y la conservan. Mire lo que dice, en su seno. Son otros. Cuando Jesús termina esta enseñanza, advierte que esta enseñanza no es para todos. ¿Cómo que no es para todos? Sí. Jesús dijo que esta enseñanza no era para todos. Ahí tenés, ese es un Dios discriminador. Yes. Es como cuando usted me dice a mí, bueno, y el pensamiento, muchas veces nosotros tenemos pensamientos que hemos recogido por la ignorancia, muchas veces le hemos aplaudido porque a patas nos viene bien, nos conviene cuando, por ejemplo, decimos, no importa lo que usted le da a Dios, porque Dios conoce el corazón. Y eso es una contradicción, porque ¿cómo que no importa? En primer lugar, Dios no acepta cualquier cosa, o sea, Dios sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Y si no, fíjese cómo le fue a Caín y Abel. Dice que Dios vio que la ofrenda de Abel era mejor. O sea que, para empezar, a Dios no le sirve cualquier cosa. ¿Cuántos dicen amén? Dios no le sirve en tus migajas. Dios no le sirve lo que te sobra de tu tiempo. Dios no le sirve lo que te sobra de tu vida. No es verdad eso que a Dios le sirve cualquier cosa. A Dios no le sirve cualquier cosa. Pero como a nosotros nos gusta, nos encanta, porque eso aliviaría nuestra responsabilidad ante Dios. Entonces decimos, Dios acepta porque Él conoce tu corazón. Peor todavía, mejor quédate en la primera, porque si me termina la frase, te crucifico. Porque si Dios conoce tu corazón, se daría cuenta lo mezquino, sinvergüenza, torrante, mal habido, que teniendo lo mejor, le das lo peor. Cuando Jesús terminó esta enseñanza, dijo que esta enseñanza no es para todos, sino para los que tienen una condición específica. Cuando Él terminó esta enseñanza, dijo, señores, el que tiene oído para oír,
que oiga. Quiere decir que usted, por más que tenga estas dos pantallas de costado, aunque usted tenga oídos, es muy probable que usted no tenga oídos para oír, sino que usted tenga oídos, porque la divina naturaleza te premió con dos orejotas de tu tamaño para que escuches. Jesús dijo: el que tiene oídos para oír, que oiga. Quiere decir que hay verdades de Dios, hay revelaciones de Dios que no todos entienden, porque no quieren. Vaya Mateo, abra su Biblia, porque quiero mostrarle algo ahí, y hoy casi Dieguito me sopla. Pero vaya por favor a Mateo capítulo 13, voy a sentar un presente aquí. ¿Estamos bien? ¿Vamos bien, hermano? ¿Está contento? Quédese tranquilo. Mañana es feriado nacional. Es el cumpleaños de su pastor. Allá estamos de fiesta. Mateo 13, en el versículo 10, dice: entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les habla por parábola? Y respondiendo le dijo: porque a vosotros es dado saber los misterios del reino, mas a ellos no les es dado. Hay un grupo de personas que tienen la condición de tierra para que no les sea revelada. Entonces ahí usted podría atesorar la teoría de que Dios es un Dios discriminador. No, es que Dios de antemano sabe que tu corazón no está dispuesto. Vaya conmigo al versículo siguiente, porque dice inmediatamente: porque al cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Mire qué interesante. Mire que Jesús está diciendo que se nos va a ser dado más. O sea que estamos en un reino donde vamos a recibir. Y entonces le dice: porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábola, para que viendo no vean, y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dice: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no... ¿Usted no sabe de gente así, que viendo no ven? ¿Oyendo no escuchan? Para que usted lo entienda mejor, ¿cuántas veces usted habló con su hijo y no lo escuchó? ¿Cuántas veces usted le dijo, le mostró y no? Y aparte te escucha, pero para que viendo no vean, escuchando no escuchen, porque sus corazones, lo dice a continuación, se han embotado y sus sentidos se han adormecido. Y entonces a esta gente que me está escuchando le puedo hablar toda una vida y no me va a entender. Y de hecho, que Jesús estuvo 3 años haciendo bienes y milagros, y la misma gente que lo aplaudió en Jerusalén, la misma gente que gritó: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, a la semana, cuando Pilato le presentó a Jesús y a Barrabás, que era un asesino, y le dijo: elijan cuál de los dos, esa misma gente que dijo amén, Hosana, bendito en el nombre del Señor, dijo: crucifícalo. Diga conmigo: no entiende. O sea que las verdades de Dios, si no tenés corazón para entender, no son para todos. Por eso Deuteronomio 29 dice que las cosas reveladas pertenecen a Dios, las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las reveladas pertenecen a nosotros, o sea, las que Dios nos reveló. Y el apóstol San Pablo dice que las cosas que Dios nos reveló, nos las revela mediante el Espíritu Santo, porque Él revela lo profundo de Dios. Pero cuando estamos en cualquiera, cuando estamos en la carne, cuando no queremos nada de Dios, ¿cómo hace Dios para revelarnos los misterios? ¿Cuántos dicen amén? Y es por eso que usted va a encontrar gente de 20 años de iglesia que todavía no entendió nada. No sabe ni cómo tratar a su esposa. Tiene 20 años de iglesia, diácono. Más que diácono, diábolos.
Están ahí como floreros en la iglesia y todavía no aprendieron a tratar bien a su hijo, a su esposa, a su esposo. Todavía no entendieron el principio de Dios. ¿Cómo puede ser posible que hay gente que me hable de misiones y del reino de Dios y que se van a evangelizar y a ganar alma y nunca pudieron ganar su casa? ¿Cómo puede ser posible que hay gente que se quiere ganar el mundo y no pudo ordenar las finanzas de su familia? Mire, si usted va a seguir así, se lo repito. Gente que quiere ganar el mundo y no pudo tener un presupuesto de orden en su casa, de prioridades. Y te hablan del reino, de la gloria. O sea, ¿qué quiere decir? Que Jesús, cuando estaba hablando de esto, estaba hablando y diciendo, no todos tienen oídos para oír. Yo me lo imagino a Jesús mirando a los discípulos, esos que le decían hurra, diciendo, bueno, voy a tener que hacer algo. Y dice la Biblia que finalmente cuando Jesús apareció a los 12, les abrió el entendimiento para que entendiesen las Escrituras. Quiere decir que hay un acto milagroso donde Dios te abre el entendimiento para que la semilla entre. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso a Dios por eso. Ahora Jesús dijo que hay una buena tierra. Que hay una buena tierra. En mis viajes misioneros, durante muchos años, cuando he recorrido el país y Sudamérica y gran parte del territorio en el que estuve y viajando, me ha tocado una experiencia muy profunda con los hermanos del interior, con la gente de campo, con la gente de pueblo. Por alguna razón que Dios también quiso hacer en mi vida, durante años, yo he recorrido mi país de punta a punta ministrando la palabra. Y he predicado en los ranchos, he predicado en los pueblos. Yo le puedo hablar de pueblos donde estuve predicando, he predicado en los aborígenes, he estado en medio de la misión, he trabajado por todos lados y he tenido lugares donde Dios ha trabajado en mi vida y donde hemos hecho una relación y donde tengo amigos del campo, gente de campo. Bien de campo. Y por ejemplo, en esa lista puedo nombrarle a muchos, pero en particular tengo un amigo que más que un amigo es un padre para mí, que se llama Juan Efimenco. Y Juan Efimenco tiene un campo en la zona de Salto, de Entre Ríos, y es el que yo le conté alguna que otra vez y alguna que otras experiencias que me tocó vivir con él. Pero básicamente a Juan muchas veces, inquieto por esta palabra, hace muchos años atrás, le pregunté a un agricultor, porque vio esta pregunta, hay que hacérsela. Imagínense, ¿para qué se la voy a hacer un doctor? Con todo el respeto del mundo. Yo a Ezequiel le puedo preguntar qué es una fiebre, qué es una... ¿Verdad? Le puedo preguntar esas cosas. Pero si tengo que preguntar acerca de esto, ¿a quién tengo que buscar? Tengo que buscar un hombre de campo. Y entonces, en mi inquietud le dijo, Juan, ¿qué es una buena tierra? Porque Jesús habló de eso y habló de que la buena tierra va a producir. Y entonces le he preguntado, ¿qué es una buena tierra? Y básicamente, mire, en Salto, Uruguay, en Santa Fe, en Santiago del Estero, en Córdoba, en todos lados me dijeron lo mismo. Básicamente, una buena tierra comienza por una tierra sin, ¿qué dice ahí? Maleza. Es una tierra sin maleza. Todos me han dicho prácticamente lo mismo. Podríamos decir que es la tierra que ha guardado su inocencia, que permanece en un estado puro, que no se ha corrompido y que ha mantenido su frescura. Es la tierra virgen. Es la tierra que no tiene tanta maleza, se ha conservado de alguna manera y esa tierra es tan inocente que está lejos de toda maldicia. Y entonces podríamos decir que una tierra sin maleza tiene una virtud muy grande. La virtud es que no se ha contaminado, no se ha corrompido. Es una tierra que está ahí sana, pura, lista. ¿Cuántos dicen amén? Si yo tomara en cuenta de que Jesús dijo que la tierra es nuestro corazón, y Él lo estableció y dijo que la tierra es el corazón, entonces podríamos decir que cuando hablamos de una tierra buena, tendríamos que hablar de un corazón sin malicia, de gente inocente. En ningún momento estoy diciendo pava, sino inocente. Decirle al que tenía al lado no es lo mismo. Podríamos decir que entonces, hablando de una tierra sin maleza, estamos hablando de una tierra de un corazón inocente. Demasiada maldad nos rodea,
y hace que nuestros corazones se llenen de lo mismo. Por si usted no lo sabe, en la vida y a nuestro alrededor hay gente mala. Hasta que no lo entiendan, no paro. Por favor, no piensen en su suegro, pero nosotros estamos rodeados de gente mala. ¿Cuántos saben que hay gente mala? Pero gente mala, mala. Gente que su corazón respira maldad. Que pergeña todo el tiempo en hacer un daño. Que está todo el tiempo pensando a ver cómo te saca, cómo te estruja, cómo te trampea, cómo te miente. Lo que a mí me costó entender que el hombre que me estafó, mientras yo estaba pensando cómo producir más para él estaba pensando cómo estafarme. Y yo no sé si a usted le pasó alguna vez en la vida, donde de repente, cuando se desayunó de la situación, no le dolió el daño que le hicieron, sino lo que le dolió es asumir que eso era así. Diga conmigo, gente mala. No, dígalo más fuerte, gente mala. En el mundo estamos rodeados de gente mala. Y yo quiero decirle, usted que tiene ese pensamiento tan puritano, tan sagrado. Yo entré a la iglesia y dije, acá está la gente buena en el mundo, porque nosotros en el mundo son los malos. Después me di cuenta que los del mundo eran ositos de peluche. Y entonces me decían, no te juntes con los del mundo porque te contaminás. No jugues a la pelota con los del mundo porque ahí vas a aprender a decir malas palabras. Porque eso es gente mala que insulta. Y entonces nos dijeron que en el mundo estaban los malos. Y yo quiero decirle que en el mundo está rodeado de malos. Pero quiero decirle que los enemigos del pueblo de Dios nunca estuvieron afuera, estuvieron adentro. Y Jesús dijo que los enemigos del hombre son los de su propia casa. Entonces quiere decir que a veces los enemigos lo tenés adentro y no afuera. Se le golpean los... La gente que más daño le quiso hacer a esta iglesia no estaba afuera, estaba adentro. Yo no me peleé contra los vecinos que no andan bendiciendo en el nombre del Señor. Yo no me anduve peleando, me peleé, pero yo no anduve peleándome todo el tiempo con las leyes, con los gobiernos y con todo, porque a esos enfrentamos hasta donde tuve que pelearme es con los lobos vestidos de ovejas, que vinieron para dañar la iglesia, o que quisieron dañarla. Con razón David en sus salmos decía, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos. ¿Qué está diciendo David? Se juntaron contra mí. A esta altura del partido que usted está en la iglesia, acá buscando el reino de Dios, hay gente que está pensando mal contra usted. Hay gente que está diciendo mañana. Están pergeñando el daño. Me tuvo todo el mes el Banco Central bloqueado y mañana es el momento. Y ayer me dijeron, vamos a cambiar todas las normas a partir del lunes. Malignos. David decía, se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores. Hay gente que solamente te quiere angustiar. Y no nos damos cuenta que todo eso nos empieza a influenciar y nuestro corazón se empieza a llenar de malicia. Dice que Jesús conocía la malicia de los hombres que lo seguían. Y por eso en el Padre Nuestro nosotros oramos y decimos, Señor, líbranos del malicia. Inclinación a lo malo contrario a la virtud. Interpretación siniestra, maliciosa, propensión a pensar mal y hacer mal.
Entonces esa gente tiene todo su corazón lleno de maldad. Pero cuando logras mantener tu corazón que no se contagie del mal, sino que permanezca en pureza, y que por más que te maldicen, vos bendecís, y que vas exactamente a lo contrario que ellos te plantean, lo que estás haciendo es que tu corazón no se llene de malicia, porque entonces cuando te empiezan a castigar y te empiezan a pegar y te hacen mal, en tu corazón decís, algún día Jesús dijo 70 veces 7, 70 por 7, 490 dividido 24 horas por minutos, exactamente me está dando 1600 y un poco más de minutos, con lo cual él me tendría que estar ofendiendo exactamente cada 3 minutos, o sea que al cuarto minuto, ¡sac! ¿A cuánto le gustaría hacer justicia por mano propia? Gracias por tu sinceridad. Pero cuando la maldad te rodea, cuando todo el mundo te engaña, cuando todo el mundo te estafa, cuando todo el mundo te miente, cuando diste bien y te respondieron mal, cuando diste una oportunidad y te clavaron el puñal, cuando vos obraste de buena fe y te están traicionando y se juntan los malignos a cenar de perversión y sus pensamientos se maquinan y todo el mundo nos dice, bueno, sí. Dios nos mandó a ser sabios también. Y ahí empiezan todos los argumentos. No. Yo ya soporté bastante. Es hora que ya no me tomen más el pelo como me lo han tomado hasta ahora. Yo no soy un tonto. Y sin darte cuenta, tu corazón se empieza a llenar de la misma malicia que rodean a los malignos. Y si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Y si tuviera sed, dale de beber. ¿Qué está diciendo Jesús? Haz el ejercicio que va a mantener tu corazón fuera de toda malicia. Porque yo necesito que tu corazón sea puro para que la semilla dé fruto. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces el apóstol San Pablo que le dice a los corintios, vamos a tener una fiesta, una gran fiesta, celebremos la fiesta, pero la vamos a celebrar con panes sin levaduras, con panes sin malicia ni maldad, sino con panes de sinceridad. Desecha pues la malicia de tu corazón, lo dice Pedro. Todo engaño, hipocresía, envidia. Y entonces cuando la malicia te empieza a contagiar, es el momento de decir, yo voy a permanecer con mi corazón puro porque lo que está en juego es mi bendición. Y yo he tenido que empezar a autolimitar las agresiones y a correrme del foco porque sencillamente me di cuenta que lo que estaba en juego era mi bendición. No solamente es una tierra sin maleza, es una tierra fácil de trabajar. Una tierra blanda, que no sea rocosa ni salitrosa, que es una tierra blanda, que se pueda trabajar. Y me decían muchos de los hermanos, mirá, no hay nada más lindo que cuando enterrás la hoz o cuando pones la máquina y te das cuenta que la tierra está blanda. Es una tierra que tiene una actitud donde recibe, donde es permisible. Es donde tu corazón se mantiene sano, blando, contrito y humillado, dice David. David decía, mi corazón está dispuesto. Es cuando tu corazón es blando ante Dios. Es cuando tu corazón está dispuesto a que Dios le hable, lo ministre, lo enderece, lo cambia, lo corrige. Pero también cuando hablo con muchos de ellos me dicen que una buena tierra es una tierra fértil. Y eso te habla del potencial de la tierra. Eso significa lo que está dentro, la capacidad interior de producir, el deseo intenso de generar, hacer que las cosas prosperen. O sea que dentro tuyo, tu corazón, en tu interior más profundo, es el deseo constante de mejorar, de crecer, de ir para adelante. Eso también Dios lo nota. Una tierra productiva.
La Biblia nos dice que cuando Samuel estaba por ungir al nuevo rey de Israel, Samuel estaba delante de Eliab y se deslumbró su corazón. Y entonces dice que él dijo, delante de Jehová está el ungido. Y entonces dice que Samuel, cuando fue para ungirlo, Dios le dijo, no, Samuel, no mires su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Yo no miro lo que el hombre mira, yo miro el corazón. Y yo vi el corazón de un muchacho que no nada que ver con todos estos que están acá. Yo vi adentro el corazón, el potencial, la tierra fértil. Este muchacho es distinto. Me encanta la experiencia de David frente a Saúl cuando va a pelear contra Goliat. Porque dice que cuando Saúl lo desprecia y le dice, tú eres un muchacho, no podrás. Entonces David confiesa lo que Dios vio y lo que nadie veía. Dice que David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, o sea, cuando venía un león o un oso, el peligro, David no decía, bueno, hasta acá llegó mi responsabilidad, yo hice lo que tenía que hacer, que las ovejas son de mi padre, acá me tienen abandonado, sino que dice David, cuando venía un oso o un león, yo tomaba un cordero la manada, yo salía tras él. ¿Qué está diciendo David? Yo no me arrugo por los problemas. Yo tengo la capacidad, el potencial de que lo que se me dio, yo lo valoro. Y dice, cuando venía el oso o el león, yo salía detrás de él. Y ya fuera un oso, ya fuera un león, yo los mataba. Y si se venía contra mí, los sacaba. Eso es lo que Dios vio y nadie vio. Y cuando hablamos de buena tierra, hablamos de un corazón fértil, que le apasiona la obra de Dios, que le apasiona el mover de Dios, que no se asusta por los desafíos y cuando todo va para atrás, Él va para adelante. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso a Dios por eso. Él no se iba a quedar quieto frente a Goliat, porque no estaba acostumbrado a quedarse quieto frente a los problemas. Y entonces él tenía un corazón productivo, que le gustaba prosperar, producir, generar. Y la gente de reino es gente que le gusta producir, que le gusta generar, que le gusta prosperar y que va para adelante. Entonces toda semilla que cae ahí, florece. Porque es sana, porque es fácil de trabajar y porque es fértil. Y entonces permítanme hablarles por una hora, hora y media, que por eso con tanta insistencia, Proverbios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Permítame leerle otra traducción que dice, sobre todas las cosas que cuida, cuida tu corazón, porque él determina el rumbo de tu vida. ¿Quiere decir que tu tierra determinará? A mí me gustaba ir para adelante. Yo tenía eso en mi corazón. Yo tenía en mi corazón el deseo de prosperar, pero no me refiero a dinero, porque cuando hablo de prosperidad, todos empiezan a pensar en dinero. Yo no estoy hablando de dinero. Yo no persigo el dinero, no ando buscando el dinero. Yo tenía deseo de prosperar en la vida. Yo tenía deseo de hacerlo bien. Peleé toda mi vida contra una mentalidad de mediocres que me rodeaba. Peleé toda la vida con esa mentalidad evangélica, atrasada, retrógrada, que había que hacer las cosas mal y si podían ser peor, mejor todavía. Y encima teníamos 200 que lo festejaban en lengua, por Dios. Yo quería prosperar. Yo quería que ese grupo de jóvenes se convierta en un gran grupo de jóvenes. Y a mí cuando mi líder me dijo que era el líder de jóvenes y que tenía que ser el líder de jóvenes, lo que me propuso es que les organice el cumpleaños a los jóvenes. Y yo no me veía organizando cumpleaños solamente. Y yo de repente me decían que no, que el líder de jóvenes lo único que hacía era preparar la reunión. Y yo soñaba con otra cosa, yo soñaba con una gran reunión de jóvenes. Yo soñaba con que esos jóvenes podíamos ir a la Plaza de San Justo a rescatar jóvenes para Dios. No me conformaba con eso, ese era mi pensamiento, esa era mi tierra.
Y entonces me empecé a dar cuenta que Dios empezó a honrar uno a uno de esos pensamientos, porque la tierra fértil, la tierra productiva hace que usted prospere. Y por eso que en esta noche quiero hablarte de 3 resultados incuestionables que toda buena tierra genera. La primera es que la semilla va a, ¿qué dice ahí? A brotar. Los resultados no tardarán en manifestarse. El cambio va a llegar y se va a notar. Hasta su naturaleza se modificó, se transformó en una nueva simiente que ya no se puede detener. Cuando la semilla cae en buena tierra, lo primero que hace es brotar una nueva naturaleza. O sea, que los cambios se notan. Diga conmigo, los cambios se notan. Cuando la semilla cae a tu corazón, sos otro, sos distinto. Ya no sos el que era, tampoco sos el que debería ser. Estás en el medio, en el proceso, pero tu naturaleza cambió. 26 de marzo de 1986, en un campamento de jóvenes, recibo la promesa del Espíritu Santo. Mi vida es cambiada, transformada. Y ese joven, ese muchacho de 14 años que a la escuela iba a hacer lío, yo era el líder de mi escuela. En aquel tiempo se llamaba el presidente del círculo de estudiantes. Empezaba la democracia y ya era el retobado de la división. Y yo estaba ahí y todo el mundo me conocía por bocón, por peleador, por boca sucia. Me conocían de otras latitudes también, de otras escuelas. Pero el día lunes entré a clase y cuando todos mis compañeros me miraron, me dijeron, ¿qué te pasó? No sos el mismo, no había abierto la palabra, pero Dios entró en mi vida y la naturaleza cambió. Y entonces quiere decir que cuando Dios llega a tu vida, a tu empresa, a tu negocio, a tu profesión, algo va a brotar. No puede seguir todo igual. Algo tiene que ser distinto, ¿sí o no? Dice que la semilla brotó. En un momento de Israel, habían pasado una situación penosa. Había mucha división entre la gente, se pelearon, se mataron. Se pelearon en el desierto y le costó la vida a más de 14,000 personas una buena revuelta contra Moisés y contra Aarón. La Biblia nos cuenta que a tal punto Dios se indignó con esto que se abrió la tierra para tragar 3 familias completas. Estoy orando para que ciertos sectores de la iglesia se abran en cualquier momento. La Biblia nos dice que en la rebelión de Coré, Datán y Abimarán se abrió la tierra para tragarlos. Los 250 líderes que fomentaron la rebelión, salió fuego delante de Jehová como los dibujitos y ¡pum!, los calcinó. ¡Qué espectáculo! Imagínese que usted alrededor de Coré, Datán y Abimarán de repente vio como la tierra se abrió y caían. Y dice que caían ellos con sus hijos y sus pequeñitos y cayeron con todas sus posesiones. De repente salió fuego, los consumió los 250. Yo, particularmente yo, si yo veo ese espectáculo, me consagro a Dios, al Dios de Aarón, de Moisés, de la hermana María, de cualquiera. Imagínense lo que sucedió. Pero el otro día con la fresca, cuando se levantaban y estaban tomando mate, uno con el otro empezó a decir, al final de cuentas Moisés y Aarón mataron al pueblo. Y entonces dice que todo el pueblo se levantó contra Moisés y Aarón diciendo, ustedes dieron muerte a todo el pueblo. O sea, le echaron la culpa de que la tierra se había abierto. Y le echaron la culpa a todo el mundo y todo el mundo empezó, oiga, si todavía estaban los gritos del día anterior de la muerte de los otros, no tuvieron ni el respeto ni la consideración. Y entonces dice que todo el pueblo se amotinó. Y cuando todo el pueblo se amotinó, Dios dijo, basta. A esto lo voy a consumir en un instante. Y entonces dice que Moisés le dice a Aarón, Aarón, agarrá el incensario y andate al medio del campamento porque empezó la muerte. Y la Biblia nos dice que Aarón se apresuró, puso el incensario, el lugar que echaba incienso, y se fue en el medio del pueblo. Y la Biblia dice que cuando Aarón llegó, se metió entre los vivos y los muertos, levantó el incensario y cesó la muerte. Me impacta que dice que Aarón se puso entre los vivos y los muertos. Y cuando levantó el incensario, cesó la muerte. Un gran desorden, un gran problema. ¿Qué podría pensar en un futuro en ese momento? Hay cosas que nos pasan a nuestro alrededor que no podemos sacar una buena y todas vienen todas juntas.
Dolor, muerte, quebranto, angustia, división, pleito, problema, los platos vuelan. Y entonces Dios decidió ordenar. Y yo quiero que usted abra su Biblia en el libro de Números, capítulo 17, por favor. Números 17. ¿Está recibiendo, hermano? Y entonces dice en el verso 1, luego habló Jehová a Moisés. Qué lindo que después de tanto dolor y de tanta angustia Dios puede hablar. Qué lindo que después de tanto dolor Dios te hable. Y ahí está la solución. Dios habló y le dijo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada uno de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, escribirás el nombre de cada una de sus varas. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y la pondrás en el tabernáculo de reunión, delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. La pondrás delante del testimonio, y florecerá la vara del varón que yo escoja. Vaya al verso 7, y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio, y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había, ¿qué dice? Reverdecido, echado flores, arrojado de renuevo y producido. Yo no sé cómo sucede esto. Aarón había elegido una vara de almendro, porque dice que arrojó almendras. Quiere decir que cuando Dios le dijo a Moisés que tome una vara, cada uno eligió el palo que quería. Y Aarón eligió la vara de un almendro. Todo agricultor sabe que si saca una vara de un árbol se seca. Y pasados los años, Aarón lo que tenía en la mano era un palo seco. Pero la Biblia de Dios dice que cuando presentaron las varas delante de Dios, la vara reverdeció. Yo no sé cómo la savia se volvió a meter ahí adentro. Yo no sé cómo ese palo ajeno a todo árbol de savia, ahora ese palo seco se llenó de savia. Cómo la naturaleza de Dios entró en él, y como la naturaleza de Dios entró en él, ese palo seco arrojó brotes, renuevo, almendros, frutos. Yo no sé cómo está tu matrimonio. Yo no sé cómo está tu ministerio. Yo no sé cómo están tus finanzas. Yo no sé cómo está tu vida. Pero por más que seas un palo seco, la savia de Dios va a entrar a tu vida y va a traer brotes. La naturaleza de Dios hará que todo cambie. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso a Dios. Tiene que prestarle atención, escúcheme bien, a los pequeños brotes que indican que un tiempo de transformación se ha iniciado. Y debes continuar la dirección que te está indicando que algo pasó, algo cambió. Y de repente, aunque te llame la atención que tu marido te traiga el desayuno a la casa, algo está pasando. Algo cambió. Diga conmigo los pequeños brotes. Llevaban 3 años y medio sin lluvia. Y dice la Biblia que Elías se postró y puso sus cabezas entre sus rodillas. Y cuando puso su cabeza entre sus rodillas empezó a clamar por agua. Llevaban 3 años y medio de sequía, pero puso su cabeza entre sus rodillas y dijo: Señor, agua. Y le dice a su siervo: andá y fíjate si ves algo. Y como todo siervo fue, están esos hombres que te ayudan en la fe, ¿verdad? Fueron y dijo: nada. No vemos
Nada. Y entonces dice que Elías le dijo, andá y volvé 7 veces. Y entonces la 7ª vez cuando vio, dice que vio una nube como la palma de una mano. Y dijo, esto no será suficiente para la lluvia que estamos esperando, pero bueno, yo la voy y la cuento. Y fue y le dijo a Elías, le dijo, veo allá una nube que es como la palma de una mano. Y Elías dijo, viene el agua, son los pequeños brotes, solo que indica que algo ha cambiado. Sigue en esa dirección y Dios te va a honrar. La semilla no solamente brotó, sino que creció. Crecer. Creció, eso significa que no se quedó en su primer estado. No aceptó ese primer estado, sino que decidió crecer y crecer. Y eso Dios lo honró. Cuando no te conformás ni con lo que sos, ni con lo que tenés. Después de un momento de confusión y de dolor, de angustia, la Biblia nos enseña que las transformaciones que vinieron sobre el pueblo lo fueron afirmando y le fueron haciendo notar de que cada día tenía que estar mejor. La Biblia nos enseña de que nosotros somos transformados de gloria en gloria y con la misma imagen de nuestro Dios seremos transformados. Significa que a nosotros nos espera un crecimiento sin límites. Que el límite a Dios se lo pones vos. Que la semilla puede crecer y puede llevar a lugares que jamás te imaginaste. Diga conmigo, crecer. La Biblia nos dice que el que comenzó la buena obra en ustedes la va a perfeccionar hasta el fin. Somos transformados de gloria en gloria. El que comenzó la obra la va a terminar. Pero también Pedro dice que el Dios de toda gloria en Jesucristo, después que hayamos padecido, Él nos va a perfeccionar y nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. Hace unos 30 años atrás, 28 para ser exacto, yo amanecía tirado en el piso frío del departamentito del fondo de la casa de mis padres. Y me acuerdo que para que las chicas del taller, porque al lado yo tenía el taller de costura de mi mamá, para que las chicas del taller no me escuchen orar, entonces yo tenía un long play, qué antigüedad, y yo ponía una alabanza que me dejó por horas ahí, que decía que el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, Él mismo nos perfeccione, nos afirme, fortalezca y establezca. Y entonces yo tenía un control remoto por un equipo que me había regalado Gustavo. ¿Te acordás, Gustavo? Que existía la novedad del review. O sea, podía apretar y volvía para. Yo me imagino que las chicas del taller decían, ¿por qué siempre escucha el mismo tema y a todo volumen? Y hoy cuando estaba orando muy temprano por esto, puse en mi teléfono, sin darme cuenta, puse esta canción y me encontré 28 años después, tirado en el piso, de la misma manera, pidiéndole al Señor la oportunidad de crecer, que yo quería crecer. Y Dios me dijo, pasaron 28 años, mirá a dónde llegaste. Dios va a perfeccionar la obra en tu vida, porque no solamente vas a crecer, sino que también vas a producir. La semilla cuando cae en buena tierra va a producir. Va a producir a pesar de todo. Va a producir a pesar de lo que rodee. Si usted lee la Biblia en Génesis 26, dice la Biblia que habría un gran hambre sobre la tierra.
La Biblia nos cuenta que hubieron varias hambrunas, pero particularmente la de Génesis 26. Dice en el versículo 1 que después hubo hambre en la tierra, además del hambre que hubo en todos los días de Abraham, de Isaac. Dice que hubo un gran hambre. Y dice la Biblia que Dios se le apareció a Isaac y le dijo a Isaac: a pesar del hambre, yo te voy a bendecir. Y la tierra que estás te la voy a dar, andate a Gerar. Yo quiero decirles que Isaac se tuvo que ir precisamente a Gerar, que era una ciudad de los filisteos. Quiere decir que Dios le está diciendo a Isaac que vaya de sus recontra enemigos a prosperar. Si usted piensa esto, Dios le está diciendo dos cosas. A pesar del hambre y a pesar de la tierra donde estás, yo te voy a hacer prosperar. Así que usted imagínese, si usted tiene hambre, si usted piensa que la está pasando mal, y si encima está en manos de sus enemigos, que Dios un día, una mañana, te diga: pero ¿sabes una cosa? A pesar de eso, yo te voy a bendecir. ¿A cuántos le gustaría eso? Yo quiero que usted mire atentamente, porque la Biblia nos dice ahí en Génesis capítulo 26, que Isaac se movilizó en dirección a lo que Dios le había dicho, y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1. Ahí usted festejaría: no se me mueva. Porque ese es el resultado de su siembra. Si yo me quedaría ahí, el mensaje sería incompleto. Pero la Biblia dice que en esa tierra sembró Isaac y cosechó al 100 por 1 y le bendijo Jehová. O sea, ¿qué quiere decir? Que no es lo mismo tener dinero que ser bendecido. Que vos podés tener mucho dinero, pero no necesariamente ser un bendecido. No me corras con que Dios te está bendiciendo porque tenés dinero, porque el dinero no es señal de ser bendecido. No me corras con que ahora tenés un buen trabajo y tenés un buen salario y por eso Dios te está prosperando. No es señal que Dios te está prosperando. Lo natural es que prosperes. Lo natural es que ganes dinero porque estás trabajando. Pero lo sobrenatural es que Dios encima te bendiga. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la Biblia que Isaac fue tan bendecido que dice que tuvo hato de ovejas, vacas, labranza. Los filisteos le tuvieron envidia. A pesar de las circunstancias. Cuando la semilla cae en buena tierra y es abrazada por ella, no tiene otra alternativa que liberar su potencial. Si la semilla cayó en buena tierra, la semilla ¡puf!, libera el potencial. El problema es cuando la semilla no cae en buena tierra. Pero si la semilla cae en buena tierra y la buena tierra la abraza, la semilla no tiene otra alternativa que liberar su potencial. Es ley hasta física, ley divina, hasta física, por lo que no hay forma de tener todo su obrar, su poder creativo, su poder innovador, su restauración. Se manifiesta de manera, ¿qué dice ahí? Inmediata. Ahora, mire qué interesante. Porque estamos hablando que la tierra somos nosotros, que la semilla es la palabra de Dios. Si la semilla cayó en buena tierra y la tierra la abrazó y mi corazón la abrazó, no hay otra alternativa que esa semilla va a dar fruto, va a liberar su potencial, va a prosperar, te va a hacer crecer, te va a hacer brotar. Ahora Jesús dijo que el grano de trigo cuando cae en la tierra, ¿qué hace? Dígamelo usted. Muere. O sea que en la ley de Dios, Dios estableció que cuando la semilla caiga en la buena tierra, tiene que morir. La semilla va a morir. Perfecto. Ahí no hay problema. El problema en esta noche es cuál va a ser tu aporte. Porque la semilla está dispuesta a morir. Pero vos, ¿qué estás dispuesto a hacer? Para que esta semilla explote y dé fruto y te haga prosperar y crecer y sea
y seas la semilla que brota, que crece y que da fruto, y que encima da fruto al 30. O sea, hay algunos que van a rendir al 30, otros van a rendir al 60 y otros van a rendir al 100 por uno. O sea, por cada semilla te devuelven 100. Se lo repito, por ahí usted no le da la suma. Por cada semilla vuelven 100. Por cada semilla vuelven 30. Por cada semilla vuelven 60. Hay semillas que en su hijo van a dar 30, con mucha fe. Porque tu hijo tiene que madurar, crecer, y por ahí vuelve solo el 30. Bueno, con el 30 nos conformamos, ¿sí o no, Jorge? Con que venga el 30 estamos bárbaros. Pero también hay semillas que vuelven el 60. Y hay semillas que vuelven de a 100. Para que esa semilla produzca otros 100, la tierra la va a abrazar. ¿Qué estás dispuesto a hacer? Porque en esta ecuación de Dios, si vos pensás que todo lo va a hacer Dios, ese es el fracaso del Evangelio hasta hoy. Cuando le dijo a la gente que Dios lo va a hacer todo, y Dios no hace todo. Hay algo que tendrás que hacer. Entonces cierre sus ojos, incline su rostro, porque el desafío de estos mensajes termina de una sola manera. Esta semilla va a crecer, va a brotar, va a dar fruto. La buena tierra tendrá que ser inocente, maleable, sana, fructífera. La semilla está dispuesta a morir. La pregunta es, ¿qué estás dispuesto a hacer vos? Y yo en esta noche quiero decirle a mi Dios que mi corazón ha de ser buena tierra para que la semilla dé fruto. Ahí donde estás, me gustaría que hagas un desafío con Dios. Ahí donde estás, me gustaría que le digas a Dios, yo quiero ser buena tierra, Señor. Yo quiero alejar de mi vida la malicia, yo quiero alejar la maldad, la rocosidad, la rebelión, la rebeldía. Quiero ser una tierra maleable, quiero ser una tierra fértil. Quiero abrazar la semilla. ¿Cuántos en esta noche están dispuestos a abrazar la semilla? Para que produzca el 30, para que produzca el 60 y para que produzca. Ya no quiero semillas que se queman, ya no quiero semillas que se secan, ya no quiero semillas que se ahogan, ya no quiero semillas que se roban, quiero semillas que broten. Y no solo que broten, sino que crezcan y que den fruto. Todos los que en esta noche quieran abrazar la semilla, ahí donde estás, levante su mano. Dígale, Señor, quiero abrazar tu semilla, la semilla de esperanza, la semilla de fe. Quiero abrazar la semilla y declaro mi corazón buena tierra, donde abrazo la semilla, donde la abrazo una vez más, Señor, para que esa semilla prospere, para que brote, para que crezca y para que produzca. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén.